Hola mundo, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de un tema sencillito, pero no menos importante, que es la cantidad de materiales que nosotros necesitamos comprar para construir una superficie determinada de tabique, rendimientos de tabique. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver primero una pequeña teoría, luego vamos a abordar a un ejemplo y finalmente vamos a aprender el uso de un programita y les voy a indicar dónde está para poder calcular todas estas cantidades de material de manera muy rápida. ¿Ok? Bien, vámonos entonces a la teoría. Cuando nosotros estamos hablando de rendimiento de tabique, básicamente tenemos que entenderlo como cuántos ladrillos, cuánto cemento y cuánta arena necesitamos comprar para construir una superficie determinada de tabique. Para eso, lo primero que tenemos que decidir es la posición que va a tener nuestro ladrillo. Y tenemos tres posiciones en general. Tenemos la posición de pandereta, que es la más popular, la más conocida, por ser además la más barata. Porque en esta posición de ladrillo nosotros necesitamos menos ladrillo y menos mortero para construir una determinada superficie de tabique. Luego está esta posición en soga, que es un poco más cara, que generalmente se la utiliza cuando el ladrillo en la cara parada, digamos, de pandereta es muy delgado o cuando se va a construir un muro que soporte carga, un muro de carga como es la mampostería confinada o la mampostería estructural o incluso la mampostería simple pero que soporta carga. Entonces, esta posición de ladrillos se utiliza en esas situaciones y la de tizón tiene las mismas características, aunque no es tan común. La posición de tizón se utiliza también para muros que van a sostener mucha carga o para ladrillos que en general son bastante débiles, como por ejemplo el adobe de tierra. Entonces, esta disposición, por lo menos yo la he visto solamente en adobe, no tanto en ladrillo. En mi país no es tan común la construcción de mampostería confinada, por tanto, incluso esta posición de ladrillo se la ve muy poco. En mi país, donde se utiliza esta posición de ladrillo bastante frecuentemente, no bastante frecuentemente, pero con cierta frecuencia, es cuando se va a dividir dos ambientes con un muro que se requiere que tenga cierto aislamiento acústico. Entonces se utiliza esta posición también para eso. Pero la más conocida y la más utilizada es la pandereta por ser la más económica. Una vez que hemos nosotros decidido cuál de las posiciones vamos o cuáles de las disposiciones de ladrillo vamos a utilizar en nuestra construcción, nosotros empezamos con el cálculo de nuestros rendimientos. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado de tabique. Para eso necesitamos no solamente las dimensiones del ladrillo, sino también determinar el espesor del cordoncito de mortero. Aquí nosotros tenemos un ladrillito y nosotros generalmente tenemos un espesor de este cordón de mortero de entre 10 y 15 milímetros. Es lo más común. Entonces nosotros vamos a determinar un espesor, digamos, de 15 milímetros y a partir de este espesor ya podemos determinar la cantidad de ladrillos por metro cuadrado de tabique. ¿Cómo? A partir de este dibujito nosotros vamos a imaginar una línea punteada que va por el eje de cada cordón. O sea, si nuestro cordón es de 10 milímetros, por ejemplo, esta lineecita punteada va a ir al medio a 5 milímetros de la cara del ladrillo, como ustedes están viendo acá. Entonces nosotros, a partir de esta línea punteada, podemos repetir el patrón que se va a ir repitiendo, valga la redundancia, a lo largo de toda la superficie de nuestro metro cuadrado de tabique. ¿Cuáles son las dimensiones? B, la base del ladrillo, H, la altura del ladrillo, y aquí nosotros tenemos la mitad del espesor del cordón en cada una de las caras. Entonces, nosotros ya tenemos la superficie del patrón que se repite y lo siguiente que tenemos que hacer es el metro cuadrado lo dividimos entre la superficie del patrón y tenemos la cantidad de ladrillos que entran en un metro cuadrado de tabique. ¿Cómo hacemos eso? La cantidad de ladrillos, el número de ladrillos por metro cuadrado va a ser igual a un metro cuadrado dividido entre la superficie del patrón. Entonces vamos a tener el ancho del ladrillo más dos veces la mitad del cordón. Una arriba o una a la izquierda y una a la derecha. Y luego tenemos la altura más dos veces la mitad del cordón. Mitad arriba, mitad abajo. A partir de eso hacemos operaciones y este es el número de ladrillos que necesitamos para un metro cuadrado de tabique. ¿Sí? Obviamente
reemplazando datos ya tenemos la cantidad de ladrillos. Una vez que tenemos la cantidad de ladrillos, y esto ya es lo más complicado, entre comillas, calculamos la cantidad de mortero y a partir de la cantidad de mortero, la cantidad de arena y de cemento. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que calcular el volumen de un metro cuadrado de tabique. Entonces, el volumen va a ser obviamente 1 metro por 1 metro, ¿no? de tabique por la profundidad. Ese es el volumen de nuestro tabique, 1 por 1 por el grosor de nuestro ladrillo, ¿ok? Por el grosor del muro. Entonces aquí nosotros tenemos la fórmula. El volumen de ladrillos va a ser igual al número de ladrillos, que lo habíamos calculado previamente, multiplicado por las dimensiones del ladrillo, por base, por altura, por el grosor del muro, que viene siendo también el espesor del ladrillo en la posición que estamos utilizando. Entonces, número de ladrillos por el volumen de cada ladrillo nos da el volumen de todos los ladrillos. Como tenemos nosotros el volumen del tabique, le restamos el volumen de ladrillos y vamos a tener el volumen de mortero. Ese volumen de mortero todavía no nos sirve para comprar material porque ya es una mezcla hecha. ¿Cómo nosotros convertimos el volumen de mortero en cantidad de bolsas de cemento y en cantidad de metros cúbicos de arena a partir de la dosificación que nosotros escojamos para nuestro mortero? ¿Cómo hacemos eso? Generalmente las dosificaciones están en función de la resistencia que nosotros querramos conseguir para nuestro mortero. Muchas veces las bolsas mismas de cemento ya nos sugieren cuáles son las proporciones que nosotros necesitamos mezclar para conseguir la resistencia adecuada para el tipo de elemento estructural que queramos construir. Generalmente cuando se habla de mampostería confinada se busca una dosificación relativamente fuerte de 1 a 3 o a 1 a 4, donde estas son proporciones en volumen. Acá nosotros tenemos una parte de cemento, por ejemplo, por 6 partes de arena. Tengo un enlace que les voy a dejar en la descripción de este video donde hablo un poco más acerca de las proporciones, pero de las mezclas de hormigón armado, no de morteros, de las mezclas de hormigón, no de morteros. Sin embargo, aquí estamos hablando no de hormigón, sino de mortero, entonces las proporciones, los dígitos representan el primer dígito, cantidad de bolsas de cemento, y el segundo dígito representa cantidad de cajas de arena. Cajas de arena donde para una bolsa de cemento de 50 kilos nosotros vamos a utilizar 6 bolsas o 6 cajas de 35 por 35 por 29 centímetros, ¿ok? Centímetros, centímetros, centímetros. Entonces esa es la manera en la que nosotros dosificamos nuestra mezcla de mortero. Ahora, estas son las proporciones para la preparación, pero no quiere decir que si yo mezclo una bolsa de cemento y 2 cajas de arena, yo voy a obtener 1 metro cúbico. Los metros cúbicos de mezcla se calculan a partir de otro tipo de fórmulas que ya son un poquito más complejas de calcular. Sin embargo, lo que ustedes tienen acá a la derecha ya son los cálculos hechos para estas resistencias de aquí. Entonces nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, un mortero de una resistencia de 80 kilogramos por centímetro cuadrado, nosotros necesitamos mezclar 324 kilos de cemento con 0.94 metros cúbicos de arena y 272 litros de agua para obtener el metro cúbico de mortero. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son generalmente las proporciones que se utilizan para construir tabique? Generalmente están entre estas proporciones de acá, dependiendo de la resistencia que nosotros queremos, como les digo, darle a nuestros morteros. Es más, cuando nosotros estamos construyendo mampostería confinada, necesitamos que nuestro mortero alcance una resistencia mínima. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo yo tengo, a partir del cálculo de las anteriores fórmulas, una cantidad de mortero de 0.5 metros cúbicos y yo quiero utilizar una dosificación de 1 a 4, lo único que tengo que hacer es multiplicar 0.5 por 324, 0.5 por 0.94 y 0.5 por 272 para saber la cantidad de kilos de cemento, de metros cúbicos de arena y de litros de agua respectivamente que necesito para mi construcción en específico. Entonces, ahí se acaba el cálculo. Vámonos a un ejemplo para que esté todo más claro. Y esto ya es más rápido. Nosotros nos planteamos
Una estructurita como lo que ustedes están viendo con las medidas que tienen en pantalla, que las pueden pausar si quieren hacer la verificación de los cálculos. Y tenemos estas características tanto del cordón como de la dosificación que estamos planteando. Con todas estas características, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular nuestra superficie neta de tabique. O sea, nosotros vamos a calcular nuestra superficie bruta y le vamos a ir restando las aberturas de puertas y ventanas. Algo que también necesitamos como dato es el ladrillo que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar un ladrillo de 12 por 18 por 24, de 24 por 18 por 12, mejor dicho. Y obviamente estas dimensiones de tabique son dimensiones en bruto, ¿no? No están todavía con revoque. Por eso el ancho de nuestro tabique coincide con el ancho de nuestros ladrillos. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la superficie de nuestro tabique? El área bruta es fácil de calcular. ¿A qué me refiero con área bruta? Área del tabique sin calcular todas las aberturas. Entonces vamos a tener 460 por 260 por 2, que corresponde a estos 460 por 260, que es la altura de nuestro tabique, y por 2, imaginando que estamos calculando la superficie de estos dos paños, de este de acá y de este paño de acá, ¿ok? El paño inferior y el paño superior. Lo siguiente que voy a hacer es calcular lo que queda de tabique, como les digo, imaginando que todo es superficie llena. Entonces nosotros vamos a tener todo este ancho interno, que van a ser 3 metros menos 0,12 menos 0,12 para tener esta cota interna de acá, ¿sí? Y luego vamos a multiplicar eso por 3, o bueno, vamos a multiplicarlo por la altura y lo vamos a multiplicar por 3. Una cara, dos caras y tres caras. Ese cálculo lo tenemos aquí. Entonces, nosotros tenemos 3 metros menos 2 grosores de tabique, menos 2 por 0.12, por 260, que es la altura, y por 3 paños. Y aquí tenemos esta superficie. Entonces, la suma de estas dos superficies nos da toda la superficie bruta y luego vamos restándole las aberturas, que son todas las ventanas y puertas. 240 por 160, 080 por 1 metro, y estas que son las dos puertas. O sea, acá tenemos las dos ventanas y las dos puertas, todas con signo negativo, y acá tenemos la superficie 37.45 prácticamente metros cuadrados de tabique. Una vez entonces que nosotros tenemos la superficie, lo que hacemos es calcular el patrón. Como les decía, nosotros aquí tenemos las dimensiones de la cara expuesta del ladrillo, que es 24 por 18, y le sumamos este cordoncito de 15 milímetros dividido entre 2 en cada una de las caras. La superficie entonces, la superficie es esta de acá. Y en realidad es área de un ladrillo, pero más su mortero, ¿no? Más su mortero. Entonces, esta es el área del patrón. ¿Qué hacemos a continuación? El número de ladrillos va a ser igual a la superficie dividida entre el área del patrón. Y aquí nosotros necesitamos 754 ladrillos para toda nuestra superficie. Si esto nosotros lo cambiábamos por un metro, hubiéramos tenido la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, y eso lo hubiéramos tenido que multiplicar también por estos 37.45 y hubiéramos obtenido el mismo resultado. Lo siguiente que hacemos nosotros ahora es calcular el volumen de nuestro mortero. Eso es fácil. Habíamos nosotros en la teoría dicho que el volumen del tabique es igual a la superficie del tabique multiplicada por el espesor de nuestro tabique, que son 0.12 metros. Aquí tenemos entonces el volumen de absolutamente todo el tabique. Si le restamos el volumen de ladrillos, que son 753.10 con decimales, 753.10 por el volumen de un ladrillo, que es 24 por 18 por 12 en metros. Aquí nosotros tenemos el volumen que van a ocupar todos los ladrillos. Entonces el volumen de mortero va a ser este de acá. Una vez que nosotros tenemos entonces el volumen de mortero, este volumen de mortero lo desglosamos en las cantidades respectivas de arena y de cemento. Aquí yo tengo 0.5897 metros cúbicos de mortero, y ahora nos vamos a la dosificación. Acá en el enunciado se pedía una dosificación de 1 a 4. Entonces, cuando nosotros decidimos la dosificación que vamos a utilizar, que es de 1 a 4, es esta de acá, nosotros sabemos que estas son las proporciones de cemento, arena y agua que tenemos que utilizar. Si nosotros ya sabemos
cuánta es la cantidad de mortero que vamos a utilizar o que vamos a ocupar para la construcción de nuestro tabique, que son 0.59 prácticamente metros cúbicos, lo que hacemos es multiplicar 0.59 por cada uno de estos materiales, por 324, por 0.94 y por 272, para tener la cantidad de material que debemos comprar. Y precisamente este es el cálculo que estoy haciendo. Para un metro cúbico tenemos estas proporciones. Entonces, para 0.5897 metros cúbicos de mortero necesito 191 kilogramos de cemento, 0.55 de arena y 160 litros de agua. Acá nosotros tenemos que luego multiplicar, obviamente, estas cantidades por sus respectivas pérdidas. Dependiendo de cuál sea el cuidado que tengan los obreros en el uso del material, nosotros podríamos multiplicar las pérdidas por aumentándole el 5% al 10%. Entonces podríamos nosotros multiplicar todas estas cantidades por 1.10 para considerar una pérdida de 10% del material. Muchas veces cuando el ladrillo es hueco, como el que nosotros tenemos acá, como este de aquí, el mortero, dependiendo, como les digo, de cómo se construya, se va entrando muchas veces en estas aberturas del ladrillo y obviamente el mortero que se va a utilizar va a ser un poco más. Y es esa cantidad de mortero que entra por dentro del ladrillo muchas veces es difícil de calcular. Lo que sí hay que hacer es multiplicar la cantidad de arena y de cemento por una pérdida que sea un poquito más grande, tal vez el 20% o el 30%, ¿sí? Esa es la manera en la que nosotros calculamos entonces las cantidades de materiales. ¿Cómo hacemos eso con el programita? Que probablemente sea lo que ustedes más están esperando. Para el programa, nosotros nos vamos a mi página web. Entonces nos vamos a marcelopardo.com y dentro de marcelopardo.com vamos a construcción. Entramos a construcción y les va a aparecer un menú donde tenemos todo desglosado por temáticas. Entonces nosotros dentro de obra gruesa nos vamos acá a tabique. Y dentro de tabique nosotros tenemos programa de cálculo de cantidades de materiales de tabique. Por cierto, toda la teoría y el ejemplo que acabamos de explicar también está aquí en forma de texto para que ustedes lo analicen ya sin necesidad de estar recorriendo el video, que francamente es bastante incómodo. Entonces nos vamos dentro del programa de cálculo de cantidades de materiales de tabique y acá ustedes tienen todo el manualito de cómo se tiene que utilizar el programa. A siempre va a ser la base, B la altura y C es la profundidad en cualquiera de las posiciones o disposiciones de ladrillo, pandereta, soga o tizón que ustedes utilicen. Entonces, bueno, aquí tenemos el espesor del cordón y tenemos las dosificaciones para que ustedes las tengan siempre a mano. Y lo que hacemos es justamente meter las dimensiones de 24, que es el largo de nuestro ladrillo. Fíjense aquí, 24 el largo. B es la altura, 18, y la profundidad siempre es C, que va a ser 12. El grosor del cordón nosotros lo vamos a escoger también en centímetros, pongamos 1.5, y la dosificación de 1 a 4, como habíamos especificado en el ejemplito. Luego, lo siguiente que hemos hecho es calcular la superficie. Esto lastimosamente no nos lo va a hacer el programa, pero son 37.448 centímetros o metros cuadrados. 37.448 y lo siguiente que hacemos es calcular. Entonces en el cálculo nosotros vamos a tener exactamente los mismos resultados que hemos obtenido mediante el cálculo manual, ¿no? Tenemos 753 unidades de ladrillo. Vamos a comprobar con lo que nosotros hemos obtenido. 753, claro, aquí está redondeando hacia abajo. Luego tenemos 191 kilogramos de cemento y 0.55 metros cúbicos de arena, que es precisamente lo mismo que nosotros hemos obtenido acá. Con eso entonces ustedes pueden calcular las cantidades de materiales que necesiten. Acá probablemente en los siguientes días le aumente una casillita de pérdidas en porcentaje para que se agreguen a las cantidades que nosotros tenemos acá. Eso va a ser bastante útil. Eso es todo lo que les tenía para mostrar. Jueguen con el programa. Y bueno, como siempre nos vemos en un siguiente video. Adiós a todos.